el Día del Padre puede recordarnos, si tenemos hijos, a nuestros hijos o a nuestros padres, y como suele ser, los hijos muy a menudo imitan a su padre, también a su madre, obvio. También lo vemos en los hijos nuestros, y cuando hacen algo, como por ejemplo a Jimena no le gusta por nada ir a la cama, da igual que pone la hora, entonces Ana siempre dice, tu hija. Y Jeremías al revés, cuando pone oscuro ya va a la cama y dice, quiero dormir. Y entonces dijo, bueno, tu hijo, sí. Y bueno, lo vemos en nuestros hijos, ¿no? Que están imitando, a veces sin querer, a sus padres. Y está bien, en general, pero no siempre, puesto que no somos padres perfectos. Obviamente, pecamos y lamentablemente nuestros hijos también se enteran de ello, lo observan, y suele pasar que incluso nos imitan en ello. Entonces, no puedo decir a mi hijo, tú imítame en todo. No lo puedo decir, porque me conozco. Pero lo que sí puedo decir que tenemos que imitar a nuestro Padre con mayúscula. Porque Él sí es 100% perfecto. Y a Él le podemos copiar, imitar por completo, en todo. Y de hecho, el texto que vamos a observar hoy nos llama justo a eso, a imitar a nuestro Padre. Estamos en Primera de Pedro. Y antes de entrar en el texto, dejadme resumir brevemente lo que ya vimos para ponernos un poco en el contexto, ¿no? Yo soy muy olvidadizo, y si también sois un poco olvidadizo, igual os es de ayuda que repasemos un poquito lo que vimos. La primera predicación se trataba de los primeros 2 versículos, donde vimos cómo Pedro está escribiendo a sus hermanos que sufren persecución, que son expatriados, lejos de su patria, lejos de sus familias, lejos de sus bienes, a causa de la persecución. Por su fe en Cristo, sufrieron persecución, estaban expatriados, y Pedro, de una manera muy pastoral, les está pastoreando con esa carta, y lo que hace es, en los primeros 2 versículos, les muestra quiénes son, es decir, aunque dice a los expatriados, les muestra que esa no es su identidad. Tampoco su identidad es su patria, sino su identidad es que son elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Aquí les muestra que son elegidos, que su identidad se encuentra en la salvación, que son creyentes, son cristianos. Eso es su identidad. Entonces, el lugar donde viven no cambia su identidad, tampoco sus circunstancias. Son hijos, son elegidos para ser hijos obedientes. Les muestra en el versículo 2, para obedecer, y en el texto nuestro también incluso les llama hijos obedientes, pero entramos ahora en ello. Luego, en los versículos 3 a 12, vimos que después de haberles mostrado quiénes son, es decir, les ha dado su pasaporte, su identidad, en los versículos 3 a 12 les da la perspectiva correcta. Hermanos que sufren persecución necesitan saber quiénes son, qué tienen que hacer, y necesitan la perspectiva correcta, necesitan esperanza. Y esa esperanza es una esperanza viva, como lo dice en el versículo 3. Les recuerda que tienen una esperanza viva, puesto que Cristo vive.
puesto que mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos tienen esa esperanza de vida viva para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ellos. No sé si os recordáis, hablamos un poco de ello, como Pedro está buscando palabras para describir esa herencia perfecta que les está esperando, y él se puede ver que él no puede esperar ese día cuando va a recibir él mismo esa herencia, y también se alegra ya por sus hermanos y les muestra esa perspectiva eterna, que no estén enfocados en su sufrimiento, no enfocados en lo que tienen en la tierra, que no fue mucho, puesto que les fue quitado sus bienes, sino más bien en la herencia que no se puede quitar. Nos recordamos que fueron en primer lugar judíos que tenían bien presente las promesas del Antiguo Testamento, y estar ahora fuera de su patria les costó mucho más que a mí, que tampoco vivo en mi patria, pero no me cuesta. Vivo en España y me gusta, pero a ellos les fue quitado su patria, y para un judío no viviendo en la tierra prometida no fue algo que desearon, pero esa herencia que les espera, nadie les puede quitar esa herencia, y es la misma herencia que también vamos a obtener nosotros como creyentes. Vamos a obtener esa herencia en el cielo. Está reservada para nosotros esa herencia. Y dice en el versículo 6, en lo cual os regocijáis grandemente. Entonces les enfoca en Cristo, a quien no le han visto, pero le amaron. Y luego termina explicándoles que disfrutan de unos privilegios que son mucho más privilegiados que los profetas del Antiguo Testamento, que no han experimentado el Evangelio, sino solamente sabían que va a pasar, pero no lo vivieron. Y son más privilegiados que los ángeles, que anhelan mirar lo que a ellos les fue predicado. Entonces, después de haberles pensamos ahora en una persona que está sufriendo. Una persona que está sufriendo suele tener la mirada abajo, igual está un poco desanimada, y lo que hace Pedro es coloca a ese hermana sufriendo, le da una base, un fundamento en los primeros 2 versículos, le puede ahí, y después levanta su cabeza, le da una esperanza, la perspectiva correcta, y ahora, después de haberle dado el fundamento, la perspectiva correcta, a partir del versículo 13 hasta terminando con la carta, les muestra cómo deben andar, cómo deben vivir. Una persona que sufre necesita instrucciones claras, porque muy a menudo no tiene todo bien ordenado cuando está sufriendo. Y nos deberíamos hacer esas preguntas que nos llevan al texto. Las preguntas son: ¿qué peligro corren los cristianos perseguidos? ¿Qué peligro corremos nosotros cuando nos discriminan o se burlan de nosotros? ¿De qué debemos cuidarnos cuando nos tratan injustamente? ¿Y qué necesitamos que nos diga nuestro cónyuge, que nos digan nuestros amigos cuando nos encontramos en circunstancias difíciles que nos llevan a perder el ánimo y las fuerzas? Qué difícil es pensar bien cuando nos enfrentamos a desafíos y las cosas van mal. En mi caso, a menudo pueden ser pequeñas cosas como el hambre o una noche corta que ya me tientan a dar rienda suelta a las emociones y pensamientos negativos. Ya nos encontramos con
con pensamientos pecaminosos, con pequeñas cosas que nos pasan, y es precisamente cuando no estemos llevados por nuestras circunstancias a pensar correctamente y a honrar a Dios en nuestros pensamientos y acciones, cuando más necesitamos las palabras claras de la Biblia. Y precisamente cuando las circunstancias nos desafían, necesitamos que la palabra clara de Dios nos guíe. Y aunque no estemos en la misma situación que los destinatarios, necesitamos el mismo mensaje que recibieron ellos. Entonces, después de haberles hablado de la eternidad, ahora se centra en el versículo 13 y les muestra cómo deben reaccionar y vivir con vistas a ella, esa esperanza que les ha explicado antes. Entonces vamos a leer el texto de hoy, los versículos 13 a 21 de 1 de Pedro 1, los versículos 13 a 21. Dice así: Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que, así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en nuestros últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En el texto de hoy encontramos 4 razones por las que debemos crecer en la santificación. Y la primera razón es porque Jesús volverá. El versículo 13 se introduce con la palabra por tanto, que deja claro que se refiere a las verdades de los versículos anteriores. Por tanto, porque tenéis esta maravillosa herencia por delante, por tanto, ya que eres salvo y puedes mirar hacia la eternidad, por tanto, dice el texto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere conseguir exactamente Pedro con esos 3 imperativos en la mente y el corazón de sus hermanos perseguidos? Él quiere que piensen de manera correcta. La acción correcta, como sabemos, está precedida por el pensamiento correcto. Solo podemos actuar de manera correcta cuando pensamos de manera correcta. Por eso, antes de llamarles a muchas buenas obras prácticas y qué pasos tienen que tomar, en el curso posterior de la carta, quiere dejar claro primero cómo han de pensar. Ese es el mensaje de las palabras: ceñid vuestro entendimiento. En el antiguo Oriente, la gente se vestían con ropas largas y holgadas. En ellas uno no necesariamente podía moverse bien o rápido, así que si querías caminar rápido o estar lo más despejado posible, cuando querías trabajar, te ceñías la túnica con un cinturón alrededor de la cintura, y de esta manera uno se ciñe los lomos. Pero, ¿qué quiere decir exactamente Pedro con esta afirmación en este contexto? Bueno, él quiere que sus hermanos estén armados, que sean conscientes
Alguien con los lomos ceñidos estaba preparado para reaccionar rápidamente y sin obstáculos. Un buen ejemplo es la construcción del muro de Jerusalén en el libro de Nehemías, donde los constructores también tenían sus lomos ceñidos y continuaron construyendo el muro mientras estaban vigilantes contra el enemigo. Cuando no eres consciente de ningún peligro, no te ciñes los lomos para poder pasear cómodamente por las calles. Pero es justo cuando tú crees que estás a salvo y que no te puede pasar nada, cuando eres más vulnerable. Y por eso Pedro les llama: ceñid vuestro entendimiento, estad preparados, no bajáis la guardia. El segundo imperativo, sed sobrios en espíritu, va en la misma dirección. Estar sobrio significa tener la mente, los sentidos y los sentimientos bajo control. No dejarse guiar por las circunstancias o las emociones. Y sobre todo cuando sufrimos, estamos tentados a dejarnos llevar por nuestras emociones, ¿no? Por nuestro sufrimiento. Pedro era consciente del peligro que corrían sus hermanos y probablemente incluso más que ellos mismos, por eso les escribió esa carta. Sabía que corrían un gran peligro debido a sus difíciles circunstancias, corrían el peligro de preocuparse únicamente por pasar sin pena ni gloria y sobrevivir, olvidando cuál era su vocación, su llamado, su misión. Su vocación, de la que Pedro habla en los siguientes versículos, no ha cambiado por sus circunstancias. El llamado no ha cambiado. Una disposición ceñida se demuestra siendo fuerte, calmado, en control, prudente y listo para la acción. Y Pedro refuerza esa actitud subrayando que deben ser sobrios. No deben ser histéricos y presa de pánico en respuesta a las circunstancias desafiantes, sino que deben ser sobrios. Solo cuando estamos sobrios podemos tener pensamientos claros y después ponerles en acción. Y Pedro también les dice en qué deben concentrarse: a la gracia en la revelación de Jesucristo, en la venida de Cristo. En ese versículo se puede ver el cuidado paternal de Pedro. Es como un padre que se dirige a su hijo asustado y le dice: hijo, no tengas miedo, no dejes que tus miedos te superen, no mires a la gente que te asusta, ni a las circunstancias. Jesús, a Él tienes que poner tu vista. Jesús está contigo, Él va a venir. Por eso podemos estar tranquilos y esperar en Él. No te fijes en lo que la gente pueda hacerte, sino fíjate en Cristo. Un creyente debe ser guiado por su esperanza en Cristo, en su venida. Como un comentarista lo resumió, básicamente la esperanza se puede definir como la actitud cristiana hacia el futuro. Cuando nosotros pensamos en nuestro futuro, lo que nos debería guiar es esperanza. No por lo que puede venir aquí en la tierra, no lo sabemos, pero sabemos que Dios tiene todo en sus manos y sabemos lo que sí va a venir después de esa vida, o incluso en esa, la venida de Cristo, que vamos a estar con Él. Entonces, cuando pensamos en el futuro, debería ser la esperanza, la vista que tenemos. Podemos concluir el primer punto resumiendo que la santificación empieza con la perspectiva correcta, es decir, tener la esperanza en Cristo. Así empieza la santificación. Mientras esperamos su venida, crecemos en nuestra santificación, en nuestra semejanza a Él. Seguimos con los versículos 14 a 16, donde podemos encontrar la segunda razón por la que debemos crecer en santificación, y es porque somos hijos obedientes de un Dios santo.
Vamos a leer los versículos 14 a 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que, así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora el apóstol se refiere a la identidad de sus receptores y como indica el título y como lo hablamos en la introducción, él llama a sus hermanos no conformarse a nada ni nadie, sino a Dios. Él les muestra que como creyentes son hijos de Dios. Y no solo hijos, sino hijos obedientes. Algo muy importante que está subrayando a lo largo de la carta. Ser hijo de Dios significa obedecerle a Él. Claro que pecaron, como nosotros también. Lo hacemos todos los días, lamentablemente. Pero un verdadero hijo de Dios es conocido por ser un hijo obediente, es decir, un hijo de Dios no vive en pecado, no anda en pecados, sino que cuando comete pecado, se arrepiente y recibe perdón. Nosotros y también los destinatarios no debemos ser obedientes para ser salvos, sino que debemos ser obedientes porque somos salvos. Nuestra salvación es la razón por nuestra obediencia. Entonces no nos ganamos nuestra salvación por nuestra obediencia, sino más bien la salvación nos guía a la obediencia. La obediencia implica no conformarse con los deseos que antes servían en su ignorancia, los destinatarios, como lo explica Pedro aquí. Y la palabra utilizada aquí para conformar solo aparece una sola vez, aparte de 1 Pedro, y es en Romanos 12:2. Y ahí Pablo persigue la misma idea cuando escribió, no os adaptéis a este mundo. Y es lo mismo que dice Pedro aquí, no os conformáis a los deseos anteriores, sino que antes teníais, sino tienen que imitar a Dios. Y es lo mismo que dice Pablo en Romanos 12:2, no os adaptéis a este mundo. Eso es la idea, no conformarse a lo que ven fuera, sino conformarse, adaptarse, imitar a Dios. Según el texto, las lujurias son las que solían servir en su ignorancia, independientemente de si los destinatarios eran principalmente cristianos judíos o si igual también había algunos gentiles entre ellos. No cambia porque ambos, antes de conocer a Dios, vivían una vida de ignorancia como incrédulos antes de conocer a Cristo. Y sin saber quién y cómo es Dios en realidad. Ignorante de lo que en los ojos de Dios es el bien y de lo que considera pecado. En su estado ignorante e incrédulo, vivían pecaminosamente en consecuencia, se regían por sus deseos y vivían para sí mismos. Y como los destinatarios eran perseguidos, eran muy vulnerables. Corrían el riesgo de volver a caer en los antiguos patrones de comportamiento, aunque no deberían, como algunos que eran, por ejemplo, alcohólicos y después llevan muchos años sin tocar nada y les pasa algo, pierden su trabajo, pierden un familiar y de repente se encuentran tentados a volver otra vez al alcohol. Y eso es algo humano, que cuando estamos tentados, cuando sufrimos, y además sufrieron por su fe. Entonces estaban tentados en volver a hacer lo que antes hacían.
Y por eso les advierte aquí. Desde luego no fue fácil para ellos. Y aquí queda claro que la santificación es una lucha. No es algo que nos va fácil crecer en semejanza a Cristo, sino más bien es una lucha, cuesta, es un esfuerzo. Las circunstancias en las que se encontraban los destinatarios les invitaban ciertamente a volver a los antiguos pecados. Sin embargo, Pedro deja claro aquí, no hay ninguna situación que justifique la desobediencia. Nunca te vas a encontrar en una situación donde puedes decir, sé que estoy pecando, pero es que la situación es insoportable y con la autocompasión justificamos entonces nuestro pecado. Pero no hay ninguna situación que justifique la desobediencia, que justifique el pecado, que justifique de no crecer en santificación, ni siquiera una persecución. Los destinatarios estaban en una batalla espiritual, una lucha entre la obediencia y la desobediencia. Sin embargo, la lucha contra los deseos no es un calambre como si fuera algo antinatural. Como hijos de la obediencia es algo natural ser obedientes. Un creyente es un creyente obediente. Eso lo deja claro Pedro. Es parte de nuestra identidad. No es que podemos elegir, bueno, voy a obedecer a Dios hoy o no. A ver, no. Cuando ya te planteas esas preguntas, ¿voy a obedecerle o no? Solo hay una respuesta, sí. Como hijos de la obediencia es algo natural ser obediente. ¿Alguna vez te has sentido incómodo o has tenido mala conciencia por haber sido obediente? No. Nunca tenemos mala conciencia cuando somos obedientes. Sea cual sea la situación en la que te encuentres en este momento, no hay situación ninguna que justifique una vida de desobediencia. ¿Hay algún pecado que te esté paralizando en tu relación con Dios en ese momento? ¿Un viejo deseo que te sigue invitando a pecar? ¿Un viejo patrón de comportamiento que deberías haber desechado hace tiempo? No lo disminuyes, no abandones la lucha. Llévalo ante el Señor y una y otra vez. Sé obediente porque Él te ha llamado a ello. Después de que Pedro ha dejado claro a sus hermanos lo que no deben hacer, es decir, conformarse a sus antiguos deseos, ahora les muestra lo que sí deben hacer. Es un contraste que encontramos aquí. Curiosamente no comienza con un catálogo de cosas concretas, sino que dirige su mirada a la meta, a Dios mismo. En el versículo 14 dirigió su mirada lejos de sus deseos para ahora dirigirla al perfectamente santo. En los versículos 15 y 16 enfatiza la santidad de Dios y la consecuencia lógica para nosotros como sus hijos. Pedro no separa la naturaleza de Dios de nuestro comportamiento, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santo. Entonces, antes de llamarles, también podría decir, sed santos, y ya está. Pero quiere dejar claro en quién se basa ese llamado, esa santificación. Dios es santo. Por desgracia no hay tiempo suficiente para describir su santidad, ni siquiera de forma aproximada. Sin embargo, queremos pensar brevemente en lo santo que es Dios. ¿Qué significa que Dios es santo? Básicamente significa ser apartado,
significa que alguien o algo está separado de otra cosa. La santidad de Dios se expresa especialmente al estar separado y lejos del pecado, apartado de todo mal, de todo pecado. Dios es supremo, está encima de todo, incomparable. No podemos comparar a Dios con nadie ni ninguno. Él está sobre todo, separado de todo, incomparable. No hay nada en su creación con lo cual le podemos comparar. Él está supremo de todo, Él es santo. Al igual que la luz no puede tener nada que ver con las tinieblas, Dios no puede tener nada que ver con el pecado. Es justo ese contraste que nos ayuda a entender un poco la santidad de Dios. 1 Juan 1:5 dice que Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Dios es santo y bueno. La pureza de Dios prohíbe incluso la proximidad del pecado. En Habacuc 1:13 dice: muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. La santidad de Dios es una cualidad que le define. Su santidad, pureza, perfección y plenitud son cosas que van más allá de nuestra comprensión. Su santidad es responsable de la visión que Dios tiene del pecado y entonces de su trato con el pecado. Sin embargo, si Dios fuera solo santo y no amor, al mismo tiempo tendríamos un problema. Si no tendría misericordia y gracia y amor, no tendríamos la más mínima posibilidad de acercarnos a Él. Su santidad lo prohibiría. ¿Por qué fueron echados Adán y Eva del jardín? Es por la santidad de Dios y su fidelidad a su palabra. La santidad de Dios no puede tolerar ni un solo pecado. Un amigo me preguntó una vez: ¿cómo puede Dios castigar por toda una eternidad a las personas en el infierno si solamente pecaron un tiempo limitado, es decir, 70 o 80 años? Y eso no es justo. ¿Cómo puede Dios castigarles por toda una eternidad? Bueno, en realidad la pregunta debería ser al revés. Es decir, ¿cómo puede un Dios perfectamente santo mantener a personas como nosotros, que han pecado no solo una vez, cerca de Él por toda una eternidad? ¿Cómo puede permitir un Dios santo que nosotros moramos con Él por toda una eternidad? Debido a su santidad, cada uno de nosotros tendría que pasar la eternidad lejos de Él. Solo alguien que está 100% libre de pecado puede acercarse a Dios, así que ninguno. Por eso era necesario que Dios mismo viniera a nosotros a través de Jesús. Jesús es santo, sin pecado alguno. La santificación no es una vida de perfección, sino un esfuerzo por la perfección en Cristo. Siempre me resulta fascinante cuando ando y veo en la pista de fútbol ahí los chavales, los chicos jugando el fútbol y llevando camisetas de Kylian Mbappé o Erling Haaland. Esos dos son uno de los mayores modelos de conducta para muchos futbolistas, como antes lo eran Messi o Ronaldo para la otra generación, o Maradona y Pelé, o los que no conocen a Messi y Ronaldo. Los chicos siguen sus juegos y ven vídeos de ellos en el YouTube e intentan imitarlos. Para muchos el mayor sueño es poder jugar algún día como Mbappé o Haaland. Sin embargo, no tardan mucho en darse cuenta de que probablemente nunca serán tan buenos como uno de ellos, pero eso no les desanima. Al contrario, no van a decir, vale, nunca voy a llegar al nivel, así que dejo de jugar el fútbol. No, quieren parecerse cada vez más a ellos. Difícilmente
dirían, lo dejo. No, su modelo de conducta solo les estimulan a entrenar aún más, a esforzarse aún más para ser más y más semejante a sus modelos. Y con un poco de talento y mucho entrenamiento se van a parecer cada vez más a su habilidad, aunque muy probablemente nunca alcanzan su nivel. Bueno, la ilustración termina aquí. Nosotros tenemos el modelo perfecto, Cristo, y nosotros a 100% sabemos que aquí en esa tierra nunca vamos a llegar a su nivel, pero eso no debería desanimarnos. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros y la promesa de Dios de que Él obrará la santificación en nosotros. Nuestra esperanza y nuestros esfuerzos ni siquiera se basan en nosotros, en nuestras capacidades, sino en Dios, en el Espíritu Santo que mora en nosotros y que provoca la santificación. Sí, es cierto, nunca vamos a llegar al nivel de Jesús en nuestros cuerpos mortales, sin embargo, su ejemplo debería motivarnos a parecer cada vez más a Él. ¿Y cómo podemos parecernos más a Él? ¿Cómo podemos crecer en la santificación? Bueno, primero necesitamos tener la vista clara de la meta, que Dios es santo, que Cristo es santo. Y eso solo es posible cuando tenemos una relación viva con Dios. Solo es posible cuando andamos en el Espíritu, cuando tenemos las prioridades bien ordenadas, teniendo a Cristo en primer lugar, estar enfocados en Él. Lo primero y más importante es la oración y la lectura de su palabra. A través del compromiso diario con su santa palabra, nuestro pensamiento pecaminoso es reemplazado cada vez más, moldeado cada vez más por su pensamiento santo. Llegamos al versículo 17 y la tercera razón por la que debemos crecer en santificación, y es porque Dios juzga imparcialmente. Dice el versículo 17: y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Debemos vivir una vida en santificación porque Dios juzga imparcialmente. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener claro que el apóstol sigue refiriéndose a creyentes, así que no habla sobre el juicio final cuando Dios condena a los que no creyeron en su Hijo y así estos no son salvos. No se refiere a ese juicio. Como Dios es un Padre amoroso y al mismo tiempo un Dios santo, a Él no le da igual cómo vivimos. Como un buen padre no le da igual cómo vive su hijo, ¿no? Si vemos a nuestros hijos haciendo cosas malas y les dejamos, bueno, me da igual, que si le place bien, que lo haga. Eso no es amor. Y lo mismo pasa con Dios. Como buen padre no va a dejar a sus hijos vivir como quieran, sino que va a juzgarnos según nuestras obras y también va a castigarnos. Dios está presente, está aquí, ahora mismo. El juez santo nos vigila y juzga imparcialmente. Y por eso tenemos que vivir con temor durante nuestro peregrinaje aquí en este mundo. No nos podemos esconder de Él, ni siquiera nuestros pensamientos más profundos le están ocultos. Y eso no significa tener temor de Dios, que estemos angustiados, sino como también pasa con nuestros hijos, cuando jugamos, estamos ahí juntos, disfrutando el uno del otro, y de repente hace algo que sabe que no puede hacer. Entonces, es siempre la misma mirada, la misma vista, que de repente me mira a mis ojos, mi hijo, y sabe, mi padre lo ha visto. Entonces, él sabe que le amo. Él
no está angustiado cuando me acerco a Él, sino todo lo contrario. Quería mis brazos y todo, pero al mismo tiempo sabe que hay consecuencias para desobediencia. Entonces, cuando son desobedientes, tienen ese temor, entre comillas, y es justo esa sensación que también deberíamos tener nosotros y lamentablemente que muy a menudo no tenemos cuando pecamos. Pensamos, vale, nadie me vio, pero sí, Dios te vio, te ve, está presente. A veces cuando estamos a solas, igual actuamos, pensamos de manera diferente que cuando estamos en compañía con nuestra familia, y es porque no tenemos presente que Dios está presente. La pregunta es, ¿harías lo mismo enfrente de tu ordenador, enfrente de tu móvil, cuando todo el mundo podría ver tu pantalla, cuando solamente tú mismo ves la pantalla? ¿O cambiarías de pantalla cuando entra alguien en tu habitación? En teoría no deberías hacerlo porque Dios lo ve. Y no deberíamos temer más a los hombres que a Dios. Y Pedro les llama a conducirse en temor, justo quiere animarles, exhortarles a crecer en santificación, no ser hijos desobedientes por eso, porque Dios juzga imparcialmente. Tanto tus pensamientos como tus obras a Dios le importan mucho. Y como tenemos claro que no somos salvos por nuestras obras, esa idea buena, lamentablemente, a veces nos lleva a menospreciar el valor de las buenas obras, en andar, en hacer lo bueno. Pero Dios juzga la obra de cada uno. Y eso no solamente significa, en lo que estamos enfocados en primera parte, de no hacer el mal, sino también en hacer lo bueno. Y Pedro les llama a lo largo de la carta muy a menudo a ocuparse en buenas obras. Y eso también, una razón por nosotros para ocuparnos en buenas obras, es que Dios juzga imparcialmente, según la obra de cada uno. Aunque Cristo pagó por nuestros pecados y hemos sido salvados por Él, no significa que tengamos un pase gratuito para pecar, para vivir de manera como nos dé la gana, de ninguna manera. El hecho de que Cristo pagase con su preciosa sangre es incluso una razón más por la que debemos vivir y crecer en nuestra santificación. Es el último punto en el que nos enfocamos ahora, y para ello vamos a leer los versículos 18 a 21, que dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué hace este texto contigo? ¿Te conmueve la verdad de saber que estás redimido por la sangre preciosa de Cristo? No creo que estemos en peligro de olvidarlo, pero sí estamos en peligro de menospreciarlo, porque lo escuchamos tantas veces que esta verdad no está conmoviéndonos mucho en relación a nuestra santificación. Igual no vemos el coste alto que pagó Cristo en la cruz como motivación para crecer en santificación.
el oro y la plata no son nada en comparación a la sangre preciosa de Cristo. Si alguien te contrataría para servirle como un esclavo por un mes y te daría 1 millón de euros, ¿lo harías? Bueno, creo que sí. Y cuando nos cuesta mucho serle obediente, pensamos, bueno, son 1.000 euros que voy a recibir, o que por ese precio me compró, para decirlo así, y ese precio alto, o ese salario alto, nos motiva. Pero 1 millón de euros no son nada en comparación de lo que Cristo pagó por nosotros. En algunas películas antiguas vemos cuando alguien salva la vida de otro y dice, vale, yo te pertenezco a ti ahora, porque arriesgaste tu vida para salvar la mía, te debo mi vida. Y así también es con nosotros. Debemos nuestra vida a Cristo, porque Él pagó con su preciosa sangre. Él fue el Cordero sin tacha y sin mancha, el Cordero perfecto. Y lo dice porque en el Antiguo Testamento, si nos recordamos que para sacrificar un cordero estaba prohibido el sacrificio de un cordero imperfecto, que tenía la pierna rota, estaba prohibido. Solamente los corderos perfectos se podían sacrificar. Y lo mismo es con Cristo, el Cordero de Dios. Él es el Cordero sin tacha y sin mancha, el sacrificio perfecto para nosotros, el único que ha podido pagar ese precio. No existe precio más alto que la vida del Hijo de Dios. Pedro está explicando a sus hermanos que antes de la fundación del mundo, Cristo estaba preparado, y justo pocos años antes de esa carta se ha manifestado por amor a ellos. Por medio de Cristo eran creyentes en Dios. Pedro les muestra que Cristo es la razón por la que ahora son hijos de Dios. Es el mismo Cristo que vivió una vida perfecta, sin pecado alguno, para después ir a la cruz para pagar como un asesino por los pecados nuestros. Cada uno de nosotros merecía esa muerte, pero fue Él que pagó por tus pecados, por mis pecados en la cruz. Con su vida murió en la cruz, pero no se quedó en la tumba, sino resucitó al tercer día y está ahora en el cielo preparándonos la morada. ¿Y para qué? ¿Para qué pagó Cristo ese precio alto? ¿Para qué murió por nosotros? Para que la fe y la esperanza nuestra estén puestas en Dios. Cristo nos enfoca en Dios. Dice el versículo 21 que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, debemos y podemos crecer en nuestra santificación mientras esperamos la venida de Cristo. Somos hijos obedientes de un Dios santo, así que crecer en la santificación debe ser lo más normal y natural para nosotros. Aunque en esta tierra nunca vamos a llegar a vivir como Cristo vivió, su santidad debería animarnos a imitarle a Él, a imitar a nuestro Padre perfecto. Además, no olvidemos que nuestro Padre juzga imparcialmente, porque no le da igual cómo vivimos, sino que le importa mucho. Y al final, no olvidemos que hemos sido redimidos por Cristo mismo para vivir una vida en santificación. Hermanos, ánimo.
Tenemos todas las razones y oportunidades, así que no hay excusa para no crecer en semejanza a Cristo. Pon tu vista en Él. Mírale a Cristo y crece en tu santificación. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que nos estás animando, exhortando por medio del texto que vimos a crecer en semejanza a tu Hijo, a crecer en semejanza a ti, a ser más y más santos, a apartarnos del mal, huir de todo lo que no vemos en ti, de estar enfocados en ti, y para ello necesitamos tener la vista correcta. Te pido que nos ayudes a corregir nuestro pensamiento por medio de tu palabra. Ayúdanos a estar enfocados en ti, a tener esperanza en ti, a pensar bien para después andar bien. Queremos crecer y ser más y más como tú. Ayúdanos en ello, en esa lucha diaria, a no rendirnos, sino a esforzarnos, sabiendo que tú mismo estás obrando en nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por el hecho de que nos has comprado por un precio muy alto. Nos has librado del dominio del pecado por el precio de la vida de tu Hijo. Te pido que nos ayudes a pensar en ello y que eso nos motiva a crecer en santificación hasta que un día estemos por toda una eternidad contigo. Todo eso pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.